estamos grabando esta sesión entonces, que el respaldo. Ay, no ha abierto el GeoGebra. Clase número 10. El de derivadas. Entonces, ¿qué es eso? GeoGebra, ¿por qué se pone así? Bueno, primero, algunas definiciones sobre funciones derivables. Diremos que una función f que va desde un intervalo abierto hacia los reales es derivable si y solo si es derivable en x sub 0, si y solo si existe el límite, como hemos dicho ayer, este límite, cuando h tiende a 0, de esta diferencia entre f de x sub 0 menos f de x sub 0 más h, sobre x, o sea, sobre h. Ayer tuvimos varios problemas con un ejercicio, yo creo que tiene que ver con la definición. Porque para que nos dé h abajito, debiese ser x sub 0 más h menos f de x sub 0. Y eso puede que nos haya cambiado un poquito los signos. Pero más allá de eso, ¿ya? En general, las funciones polinómicas, o las funciones continuas son derivables, a excepción de algunas, como por ejemplo f de x igual al valor absoluto de x cuando x es igual, cuando x sub 0 es igual a 0. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque en este caso, el límite no existe por ser distinto distinto a la izquierda y a la derecha de x, de 0. Y tiene mucho sentido para lo que veníamos diciendo ayer respecto de la función, de la derivada de funciones, por ejemplo, como decíamos, esta función valor absoluto. Aquí la pendiente de la recta tangente es 1, y acá es menos 1.
O sea, el límite por la izquierda y por la derecha debería ser menos 1 en un lado y 1 en el otro. En este punto no existe la derivada y tiene mucho sentido también porque existen infinitas rectas que son derivadas, que son tangentes. No confundir con, por ejemplo, la función x cubo. Y uno dice en cero. Técnicamente también esta función no tiene una recta tangente en este punto, porque son todas secantes. Pero en particular la recta x igual, igual 0, es a la que tienden las rectas tangentes por un lado y por el otro, a medida que nos vamos acercando al 0. Entonces ese límite sí existe en este caso. Entonces, ojo, si bien tenemos una definición gráfica de lo que es la derivada en términos de la pendiente de una recta, no necesariamente siempre la representación gráfica es la que va, la que vale. ¿Ya? Con esto podemos, en este caso, con esto podemos definir algunas reglas de derivación. O sea, y antes obviamente tenemos que hablar de que, en general, la derivada de una función f, función, no fusión, función f, se calcula o se estima para todo su dominio. Se calcula o se estima para todo su dominio. ¿Ya? Y se expresa mediante otra función llamada f'. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos calcular la derivada de la función 2x al cuadrado, debemos calcular el siguiente límite, que sería exactamente este límite, pero en vez de x sub 0, x. Solamente x. Cuyo resultado será una expresión algebraica llamada f' de x. ¿Ya? Veamos cuánto daría entonces. Este f' de x sería entonces este límite. Aquí tendríamos 2x más h al cuadrado menos 2x al cuadrado dividido en h. ¿Sí? Calculando o desarrollando el límite, tendríamos este 2x cuadrado al cuadrado sería el doble de x cuadrado menos más 2xh más h al cuadrado menos 2x cuadrado. Volvemos a calcular esto o a expresar esto de otra forma, a desarrollar.
Un segundito, José. De vuelta, disculpa. Estamos desarrollando esto. Aquí nos quedaría 2x cuadrado, aquí 4xh y aquí 2h cuadrado. Y vemos que este valor 2x cuadrado se elimina con ese. Así que este límite, un segundito. De vuelta, disculpa, estas dos expresiones, 2x cuadrado y 2x cuadrado se nos van. Nos quedaría entonces esto como simplemente 4xh más 2h cuadrado. De aquí podemos factorizar 2h. Este sería el límite cuando x tiende a, cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, de 2h factor de x de 2x más h sobre h. Se nos va el h, o sea, se simplifica, y nos quedaría finalmente el límite de 4x más 2h cuando h tiende a 0. Y eso simplemente es 4x cuando el h tiende a 0. Y me faltó poner el igual en cada uno. El igual. Entonces, la derivada, de f de x igual a 2x es f' de x igual a 4x. De 2x cuadrado, perdón. Ahora, este cálculo del límite es un poquito largo, ¿ya? Diremos entonces que una función es derivable en todo su dominio si lo es para cada valor del dominio. ¿Ya? Si lo es para cada valor del dominio. Ahora, calcular este límite
calcular este límite para cada derivada es un poco tedioso. ¿Ya? Es por esto que deducidos o deducidas algunas derivadas importantes, se utiliza el álgebra de derivadas para calcularlas. Las derivadas más importantes son. Entonces vamos a hacer una pequeña tablita. Donde vamos a poner la función f de x y su respectiva derivada, f' de x. Las más importantes. Por ejemplo, la función constante, su derivada es 0. La función x, su derivada es 1. La función x elevado a n, su derivada es n por x elevado a n menos 1. O sea, baja un grado el exponente. La derivada de la función coseno de x es menos seno de x. La derivada de la función seno de x es coseno de x. La derivada de la función tangente de x es secante cuadrado de x. La derivada de la función exponencial a elevado a x es a elevado a x multiplicado por el logaritmo natural de a. Con eso, la función e elevado a x, al derivarla queda e elevado a x. ¿Ya? La función logaritmo natural de x, o la función en realidad logaritmo en base a de x, es el logaritmo en base a de x dividido en x. Dividido en x. ¿Qué lo ponemos? Logaritmo en base a de x. Ahí sí. Con eso el logaritmo natural es 1 sobre x. Esas son las principales derivadas. ¿Ya? Así que un pequeño ejercicio. Utilizando la expresión de la derivada de x elevado a n, determine la derivada de la raíz enésima de x.
Pequeño ejercicio, José, yo creo que te va a tomar unos 5 minutos usando esta parte de la tablita. ¿Cómo nos fue? Bueno, para ir confrontando con lo que pudiste haber hecho, o con lo que hiciste, digamos, la expresión, o sea, si queremos derivar
esta raíz enésima, la queremos derivar, lo vamos a escribir así. Lo primero que vamos a hacer es escribirla como una potencia, porque lo que tenemos es la derivada de una potencia. Entonces esto sería x elevado a 1 sobre n. Y luego, esto derivado, y luego aplicaríamos. Lo primero que hacemos entonces es 1 sobre n, es decir, el exponente multiplica, y a la expresión x elevado 1 sobre n le restamos 1. Entonces aquí lo importante es restar 1. Esto nos va a quedar como 1 sobre n, y el x nos va a quedar elevado a, bueno, 1 sobre n menos 1 es n menos 1 sobre n. Así que, reescribiendo, podemos decir que, esta expresión, o sea, la derivada de esta función, de la raíz enésima de n, es x elevado a n menos 1 sobre n dividido en n. ¿Ya? Luego, álgebra de derivadas. en general, al igual, en general, la derivada de una función se comporta de la misma forma que una transformación lineal. ¿Ya? Es decir, que si f, g son funciones derivables y lambda un escalar que pertenece a los reales, se tiene que la derivada de lambda f más menos g, la derivada de esa expresión es lambda f' más menos g'. Con esto es bastante sencillo derivar polinomios. Por ejemplo, la derivada de, no sé, 3x a la cuarta más 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 4x menos 1, derivado sería, primero, 3 por la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo, más 5 por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, menos 2 por la derivada de x cuadrado, que es 2x elevado a 1, más 4 por la derivada de x, que es 1. Y menos la derivada de 1, que es 0. Es decir, esto termina siendo 12x al cubo más 15x al cuadrado menos 4x más 4. Esa derivada. Pero además,
además de esta útil propiedad, la derivada de el producto y cociente de fracción de funciones también es válido de la siguiente forma. Para el mismo enunciado, f y g funciones, ¿ya? La derivada de f multiplicado con g es la derivada de f multiplicado con g más f sin derivar por la derivada de g, por g derivado. Por ejemplo, seno por coseno, seno de x por coseno de x, derivado. Sería el seno de x derivado multiplicado por el coseno de x más el seno de x multiplicado por el coseno de x derivado. Y eso, si lo desarrollamos, la primera derivada sería coseno de x por coseno de x. La segunda sería seno de x multiplicado por la derivada de coseno, que es menos seno de x. Y eso nos daría coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, que no es 1, es coseno más seno, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. La derivada de seno por coseno. El otro elemento importante de la álgebra de derivadas en el caso del cociente tenemos que f sobre g derivado es también una fracción que es f derivado multiplicado por g menos f sin derivar multiplicado por g derivado sobre g al cuadrado. Por ejemplo, verificar que tangente de x derivada, la derivada de la tangente secante cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x. ¿Cómo? Bueno, uno sabe que la tangente de x es seno de x dividido por coseno. Y eso derivado, al derivar, tenemos que la tangente de x derivada sería esta expresión derivada. ¿Cierto? Y eso, si lo hacemos, sería seno de x derivado, que lo podríamos ver inmediatamente, que eso es coseno de x por coseno de x menos seno de x multiplicado por seno de x, pero aquí es menos, sobre coseno cuadrado de x. Esto es coseno cuadrado de x coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x
dividido, aquí está mal, e de x más seno cuadrado de x dividido por coseno cuadrado de x. Ahí sí. Dividido por coseno cuadrado de x. Y esto, arriba sería 1 por la identidad trigonométrica y coseno cuadrado de x. Y coseno cuadrado de x, 1 sobre coseno cuadrado de x no es nada más que secante cuadrado de x. O sea, estas expresiones verifican, por ejemplo, que la tangente de x derivada es secante cuadrado de x. ¿Ya? Importante para el curso de cálculo 2 que tengamos claro cómo derivar, que la derivada sea un tema ya superado. ¿De acuerdo? Y por último, el día de hoy, tenemos la regla de la cadena. Esta regla se utiliza para derivar funciones compuestas. ¿Ya? Funciones compuestas. Obviamente hay que mencionar, es importante mencionar que es válido cuando g de x es distinto de 0. Creo que es evidente, pero no está de más mencionarlo. Decía, esta regla se utiliza para derivar funciones compuestas. Sean f, g, funciones derivables, se tiene que la derivada de f compuesto con g derivado de x es la derivada de x de f aplicada a g de x multiplicada por la derivada de g. Por ejemplo, si quisiéramos derivar coseno de x cuadrado. Ahí tenemos dos funciones, la función coseno y la función x cuadrado, que están compuestas. ¿Qué pasó con Word? No me digas que me borró todo esto. Oh. Me borró mucho de lo que habíamos escrito. Pero Ya, está bueno. en la clase por lo menos. Sí, Está grabado. está Eso es lo grabado. bueno. Sí. Vamos aquí a revisar la clase y copiar lo que se había perdido. Voy a poner aquí con letras bien grandes y en el centro porque no se me olvide. Y luego de eso, decía, estábamos con lo de la derivada de la función compuesta. Y estábamos tratando de derivar el coseno de x al cuadrado. Entonces, para esto uno tiene que preguntarse cuál es la función que actúa primero sobre la variable, que en este caso es x cuadrado, la que está más adentro. Entonces voy derivando de afuera hacia adentro. La derivada de coseno es menos seno, pero eso lo vamos a aplicar
a x cuadrado. Y luego vamos a multiplicar por la derivada de x cuadrado, que es 2x. O sea, esto era menos 2x seno de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, pequeño ejercicio. Obtener las siguientes derivadas. 3 derivadas nomás. La derivada de la raíz cuadrada de 2x menos 1, de 2x cuadrado menos 1, la derivada de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Y con esas dos nomás. Tómese unos 10 o 15 minutos para trabajar con eso. Y yo le pregunto en unos 10 o 15 minutos. ¿Te parece? Puedes inclusive escribirme la solución después en el chat, si no quieres encender el micrófono. ¿Te parece? Bueno. Perfecto.
Entonces, ¿lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Cómo nos fue? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? Estaba haciendo la segunda. Ya, ¿me puedes dictar entonces la primera? La primera no la llegué a comprender del todo. Sí, estaba a punto de terminar de hecho, la última. Ya, José, entonces para no agobiarte tanto, mándame los desarrollos por correo en una foto hoy día. Para ver que estáis comprendiendo esto. Si eso es lo que me preocupa, a ver que estás comprendiendo esto. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, Ya, entonces hoy día espero ese correíto. Eh, déjame dejar de compartir pantalla y dejar la grabación hasta aquí.